Buenos días compañeros, mi nombre es María Camila Andrade Andrade y hoy les estaré hablando sobre la gastrulación. Bueno, como tal tenemos que la gastrulación es una de las etapas del desarrollo embrionario temprano mediante la cual se forma el disco germinativo trilaminar, con una estructura de tres capas embrionarias que se diferencian en los órganos y los tejidos del embrión. La gastrulación ocurre justo después de la segmentación e implementación embrionaria, es decir, cuando el embrión ya se ha dividido en muchas células y se ha convertido en un blastocito y ha conseguido anidar en el endometrio, dando inicio a lo que es el embarazo. Bueno, y ya para expandir el tema les hablaré sobre el inicio del desarrollo embrionario. Tenemos que después de la implantación embrionaria entre las semanas 4 y 5 de embarazo, el embrión en estado de blastocito empieza a proliferar y a sufrir cambios en su estructura. El blastocito es el estado en el que se encuentra el embrión a partir del quinto día de desarrollo, el cual tiene su estructura de la blástula y es posible diferenciar dos tipos celulares. Número uno, la masa celular interna y número dos, el trofoectodermo. Bueno, la masa celular interna del blastocito se convierte en una especie de masa aplanada que pasa a llamarse disco embrionario, la cual se organiza en dos capas, el epiblasto y el hipoblasto. Este disco embrionario es el origen de todos los tejidos y órganos del futuro embrión. Por otra parte, las células del trofoectodermo se diferencian en las estructuras que formarían la placenta. Bueno, aquí decidí abrir una incógnita y es ¿cómo se produce la gastrulación? Esta es el proceso mediante el cual el disco embrionario bilaminar pasa a ser un disco embrionario trilaminar, con tres capas embrionarias diferenciadas, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Bueno, concretamente la gastrulación se inicia a partir de la blástula, como lo había mencionado antes, cuando las células del epiblasto se dividen y proliferan rápidamente, por lo que necesitan migrar hacia nuevas localizaciones en el embrión. Bueno, la necesidad de migración celular hace que las células del epiblasto se dirijan hacia el hipoblasto y desplacen a las células del mismo, con lo que aparece la tercera capa embrionaria, que es el mesodermo entre las dos anteriores. El proceso de la gastrulación humana es posiblemente la etapa más importante del desarrollo embrionario, ya que a partir de las tres capas u hojas embrionarias se generarán todos los tejidos y órganos del cuerpo. Bueno, tenemos el ectodermo, que es la capa más externa que rodea al embrión y la primera que se forma a partir del epiblasto, con el inicio de la organogénesis. Las células del ectodermo se diferenciarán en dos estructuras. El ectodermo neural, que formará el sistema nervioso, es decir, el cerebro y la médula espinal, y el ectodermo superficial, que formará los tejidos más superficiales como las epidermis, el pelo, las uñas, las glándulas mamarias, las glándulas subcutáneas y el esmalte de los dientes. Además, un grupo de células ectodérmicas, los amniocitos, formarán parte del saco amniótico donde quedará el embrión suspendido cuando se forme el líquido amniótico. Ahora tenemos el mesodermo, el cual es la capa intermedia por la que se forma el último lugar a partir de la migración de las células del epiblasto, tal y como lo mencioné antes. El mesodermo es la hoja embrionaria que formará la mayoría de los tejidos y los órganos del feto. Se diferencia en las siguientes estructuras. Tenemos la notocorda, la cual se sitúa en el eje longitudinal del embrión, desde la base de la cabeza hacia la cola y actúa como sostén. Esta, además, es fundamental para la formación del tubo neural a partir del ectodermo. También tenemos el mesodermo paracial. Se desarrolla en el dorso del embrión a lo largo de la notocorda. Las células mesodérmicas forman los llamados pares de somites, que son unos bloques celulares a ambos lados del tubo neural que se encargarán de formar el tejido muscular, el esquelético y el cartilaginoso. Ahora seguimos con el mesodermo intermedio, que es también denominado el nefrotomo, ya que dará lugar a los riñones a ambos lados del embrión y otros componentes del sistema urogenital. Y por último tenemos el mesodermo lateral,
que es la parte más externa del mesodermo y la que originará el sistema sanguíneo y cardiovascular. Sus células también darán lugar al endotelio vascular y a las membranas del mesotelio que revestirán las cavidades corporales. Y para finalizar tenemos el endodermo, que es la capa más interna que con la diferenciación del cuerpo del embrión y el líquido que queda en el exterior se divide en dos partes. El endodermo embrionario, el cual dará lugar a los órganos internos del cuerpo, es decir, aquellos que se forman el aparato digestivo y el sistema respiratorio, entre los que se encuentran la faringe, el estómago, el intestino, el hígado, el páncreas, la vesícula biliar, los bronquios, la vejiga urinaria, etc. Y tenemos el endodermo extraembrionario, que es la parte que queda fuera del embrión y que forma el saco vitelino, una estructura encargada de nutrir y aportar oxígeno al embrión durante las primeras semanas de desarrollo. Las dos partes que mencioné anteriormente quedan comunicadas por un orificio ancho que próximamente se convertirá en el cordón umbilical. En la siguiente imagen tenemos el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y por último, gracias por su atención.